Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Y hablando de lo que pide el profeta Habacuc, vamos a ver el contexto de lo que él puede ver o lo que él vio en la profecía. Uno, había pecado en el pueblo de Israel, había pecado en Jerusalén, había pecado en el pueblo de Dios y había pecado en la nación que los estaba acosando. O sea, en este caso el imperio babilónico, bajo el poder de un gran emperador, de Nabucodonosor, el hijo, 2. Cuando hay pecado, pedimos que el avivamiento de Dios sea sobre nosotros. No sé si pueda, en Habacuc 1, 11, 1 del 1 al 11, pueden verlo. Yo los iba, no sé si esto me permite, no me lo permite. Bueno, yo les traía los textos también para que lo vieran ahí en pantalla. Pero vamos a leer, no el 11, sino del 1 al 4. Del 1 al 4. Yo soy el profeta Habacuc. Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Miren lo que el profeta estaba viendo, pero le reclamaba como que a Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, ay Señor, pero no, la iglesia no crece, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que Dios está obrando de alguna manera, pero nos está pidiendo a nosotros que obremos, ¿verdad? Y el profeta, después en el versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y aquí se puede ver que los caldeos iban a castigar a Judá y el profeta le decía a Dios, pero Señor, y en el capítulo 3 le pide misericordia. Acá le dice, mira lo que está pasando. Pero cuando ve que Dios va a actuar, dice, ay Señor, ten misericordia. En el avivamiento hay, el Señor cubre de pecados, o sea, hay arrepentimiento. Dicen que donde más pecado hay, abunda ¿qué? La gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. ¿Qué más vemos también? Vemos el Espíritu Consolador de Dios. A pesar de que él ve que Dios va a destruir a Jerusalén por el pecado, por la corrupción que había en el pueblo, él deja ver en el versículo 12 al 17, en la protesta de él, como dice la palabra de Dios, y lo deja ver, él deja ver que habrá un espíritu consolador de Dios también. O sea, que Dios, aún en medio de las situaciones difíciles del mundo, está obrando y consolando. Como iglesia, nosotros podemos ver a veces los programas y los planes en contra del evangelio. Y yo veo muchos cristianos que se asustan con eso. Les cae un temor. Y resulta que Dios tiene el control de todo lo que pasa en el mundo, como lo estaba teniendo en este imperio, un imperio poderoso de la época. Dios tiene el control de todo lo que pasa en el mundo. Dios está actuando en todo lo que pasa en el mundo. Y Dios siempre nos da que tendrá ese espíritu consolador para nosotros ahí también.
Otro de los aspectos que podemos ver de lo que estaba pasando en Judea es que él reconoce, el profeta reconoce la majestad y santidad de Dios. Eso nos deja ver a nosotros, como dice en Romanos 5:8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo yo voy a dejar de ser pecador o usted? Nunca. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la redención de Cristo. Pero Dios sí es ¿qué? Santo, perfecto. En Él no hay mancha. Y muchas veces nosotros tratamos de justificar las cosas de nuestra vida ante Dios y no tenemos por qué hacerlo, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios santo, ¿verdad? En medio de las dificultades, en medio del avivamiento, tenemos que reconocer que la majestad y el poder y la gloria de Dios. Pero los avivamientos se dan precisamente cuando hay dificultades, cuando estamos pasando por momentos difíciles, sean personales o sea de la iglesia, o sea persecución de la iglesia. Si ustedes conocen la historia de la iglesia primitiva, pueden darse cuenta, todos los que hayan leído la historia de la iglesia primitiva, se pueden dar cuenta que entre más fue perseguida, más creció espiritualmente. ¿Y por qué será? Porque entre más nos persigan, más el Espíritu Santo de Dios nos hace acercar a Él. Y más hacemos lo que Dios quiere que hagamos, aún en medio de lo difícil. Habacuc estaba desesperado, ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 1, en el versículo 12, ¿verdad? Y del 1 al 4 lo pueden ver también, que fue el que leyó nuestra hermana Lourdes. Estaba desesperado, ¿verdad? Y le decía, Señor, pero ¿cuándo va a llegar tu juicio? Pero ya en el capítulo 3 le dice, Señor, ten misericordia de nosotros también. Porque sabemos que el juicio de Dios es justo, pero el juicio de Dios viene conforme al pecado del pueblo para hacer justicia. Dios sacrificó a su Hijo en una muerte y en una muerte dolorosa, en una muerte cruel y vil. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Entonces el juicio de Dios por el pecado siempre va a ser un juicio justo, duro, pero va a ser justo. El rey David, cuando pecó, cuando cayó en pecado, cuando desobedeció la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el profeta se acercó a él y le dijo que había pecado y reconoció su pecado, el profeta le da a entender que ¿cuál juicio quiere? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿Qué escogió el profeta David? ¿Qué escogió el rey David? Si conocen la historia, escogió el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, mis hermanos, viene con misericordia. Y la misericordia de Dios no existe en el hombre, existe solo en un Dios santo, grande y poderoso. David, que conocía a Dios, prefirió el juicio y el castigo de Dios, porque ese juicio va acompañado de misericordia. El profeta también pide eso, ¿verdad? Y otra cosa importante que vemos aquí en esa situación donde el profeta pide avivamiento para la obra y es el poder de la oración. Noten que en Habacuc 3 dice oración del profeta Habacuc, que fue lo que leí al principio, sobre Siquenot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, el profeta teme ante los ojos de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, el poder de la oración también es algo importante que aparece en la historia del pueblo de Judá cuando el profeta pide a Dios avivamiento por la obra de Dios.
nosotros hoy pedimos un avivamiento en un contexto muy diferente. Pero hay una cosa igual, ¿sí o no? Hay multitud de pecados en el mundo. El Espíritu de Dios está en el mundo con nosotros. La majestad de Dios y la santidad de Dios está con nosotros. Y a veces nos desesperamos como seres humanos por el crecimiento y la expansión de la iglesia. Pero ¿será que estamos orando? ¿Y esa oración es en conjunto o es individual? Ahora lo vamos a ver. El profeta pide a Dios tomar en cuenta lo que Dios había hecho anteriormente. Y si ustedes leen, ya después con calma pueden leer el capítulo 3, desde el versículo 3 al 15, van a encontrar que el profeta en esos textos, si los pueden ver en una versión con mayor interpretación, se van a dar cuenta que empieza a hablar de Abraham, de lo que Dios hizo cuando sacó a Abraham de allá de Ur, de los caldeos, y lo trajo hasta Padán Aram. Y van a ver que también habla de las obras y las proezas que Dios hizo cuando liberó a su pueblo de Egipto, usando a Moisés, y Moisés es un tipo de Jesús, y su sucesor también fue otro ungido que fue Josué. El profeta le dice: Señor, pero mira todas tus obras, tus proezas, lo que tú has hecho. Padre, tenlo en cuenta para esto también. Hay otro aspecto que también nos deja ver el libro de Habacuc, y es la firme confianza del profeta en la misericordia de Dios. Y la pregunta que yo me hago en esta mañana es: ¿yo creo en la firme misericordia de Dios para mi vida? Otro aspecto importante que el profeta nos deja ver, pidiendo el avivamiento de la obra, que lo podemos ver ahí en el capítulo 3, versículo 17 al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Entonces, Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Dios que sacó al pueblo, que llamó a Abraham para traer una nación santa, una nación escogida por Dios, es el mismo Dios que hoy quiere que su pueblo sea avivado, porque ese Dios no cambia, es inmutable. Estábamos en el año 587, más o menos en los 600 antes de Cristo. Y la época de Abraham se remonta ¿cuántos años? A 2000 años antes de Cristo. La época de David a los 1000 años antes de Cristo. Y miren todos esos miles de años que pasan y el Dios sigue igual. Ese Dios que nosotros hoy estábamos alabando aquí en la mañana, que estábamos adorando en la mañana, al que le cantábamos. Y yo me decía: Señor, estas canciones nos confrontan y nos comprometen a seguirte a ti, a hacer tu voluntad y a cumplir tu palabra. Entonces, hermanos, estamos con un Dios poderoso. Ese mismo Dios poderoso es el que puede avivar la obra en mí y la obra en ti. Ahora, apenas vamos a comenzar el estudio bíblico, la enseñanza. Yo me estaba refiriendo era a la historia, a lo que vivió el profeta y a lo que estaba viviendo el pueblo de Judá en esos tiempos. Ahora, la pregunta es: ¿qué es el avivamiento en la iglesia? A veces lo podemos tomar muy emocionalmente y no debería ser así, porque el avivamiento no es algo emocional. El avivamiento no es ver estrellitas.
El avivamiento no es solo sentirme alegre. El avivamiento no es solo estar contento. Porque si conocemos la historia de la iglesia primitiva, no fue así. ¿Saben cómo murieron los 12 apóstoles, verdad? Cada uno asesinado por los emperadores de esa época. Pero aún en medio y antes de la muerte, ¿qué hacían? Se quejaban. Estaban felices porque iban a encontrarse con su soberano, con su rey. Pero de su trabajo como lo que Dios, o la gran comisión que yo les había dado, la estaban cumpliendo y la habían cumplido. Ahora, el avivamiento es personal. Ustedes pueden verlo ahí en Habacuc 3:2. Los que tienen Biblia, mírenlo. El avivamiento es personal. Es una obra de Dios, no es obra del hombre y es personal. Entonces el avivamiento no parte sino de Dios para mí. Eso significa de que yo tengo que acercarme más a Dios para poder estar avivado. En mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mi oficina, en la escuela, en la universidad, en mi soledad, en mi sueño, en mi cama. ¿Alguien puede, Lourdes, puedes leer, o Wale, no sé quién, si tiene el micrófono ahí, por favor, quiero que leas 3:2. Dice, Señor, he sabido de tu fama, tiemblo delante de tus obras, Señor. Repítelas en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Entonces el avivamiento viene de Dios, no de nosotros. No de nosotros. Ahora, en Hechos 1:8, ¿verdad? En Hechos 1, en el capítulo 8, vamos a encontrar ese momento histórico de la iglesia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que el avivamiento requiere ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura Dios nos las da y nos las ha dado. El Espíritu Santo no se ha ido, mis hermanos. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Miren, desde 600 años, desde 2000 años. ¿Ustedes creen que las obras que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, cuando usó a Moisés, cuando usó a Josué, cuando usó al rey David, ustedes creen que la obra del Espíritu Santo de Dios no estaba actuando en todas las maravillas y proezas que Dios hacía? Bueno, ese mismo Espíritu está hoy aquí, en ti y en mí. Está esperando es que tú y yo le digamos, úsame. Quítame el miedo. Para que con denuedo, cuando pueda hablar tu palabra ante cualquiera, sin el temor que tuvo el apóstol Pedro. Bueno, otra cosa que es el avivamiento en la iglesia, que es una obra de Dios, es que es la palabra de Dios. Es proclamar la palabra de Dios y lo podemos ver en Hechos 4, ¿verdad? Hechos 4:31. Después de haber orado, entró el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ven que el Espíritu, ven que la llenura, el avivamiento no es algo emocional, que tiene que ver con predicar y proclamar la palabra de Dios en donde estemos. Dios te va a usar conforme a tú eres. Dios no te va a usar como me usa a mí o como usa el pastor Francisco o como usa la pastora Milena. Dios te va a usar como Jaime, como Lourdes, como Freddy. Dios te va a usar como Gigi. Dios te va a usar como eres tú. Es cuestión de que te pongas en manos de Dios, porque el Espíritu está ahí y es el mismo Espíritu. Es sentir en nuestra vida
al Espíritu Santo haciendo su voluntad, sometiéndose a Él. Lo podemos ver en Juan 4:13. Sí. Miren que el Espíritu Santo está dentro de ti, llenándote con agua viva, agua de vida para ser dada a otras personas también. Entonces, podemos tener claro que el avivamiento es cuestión de proclamar la palabra de Dios y de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren, una iglesia no subsiste si el Espíritu Santo de Dios no está en ella. Usted no está aquí hoy por casualidad. Usted está aquí hoy por una motivación de fe. Y esa motivación de fe la produce el Espíritu Santo. La Biblia es clara. El justo por la fe vivirá. Independientemente de sus luchas espirituales, emocionales, físicas, mentales. Esa fe es la que lo hace venir aquí. Bien, vamos a seguir. He dejado mi compromiso de predicar a Cristo. Si yo he dejado mi compromiso de predicar a Cristo, yo no estoy dentro del avivamiento que el Señor quiere para su obra. Vamos a leer en 2 de Timoteo, versículo 1, del 6 al 8. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué él está diciendo? Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por tu causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Miren que el avivamiento implica compartir la palabra de Dios y como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Lo invita a que recibió ese espíritu ungido, ¿por qué? Por las manos de él, y lo invita a que predique, a que instruya, a que enseñe la palabra de Dios. Y estamos hablando de los tiempos de la iglesia primitiva. Hoy han pasado más de 2000 años, pero sigue siendo vivo la misma orden que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, porque cada uno de nosotros somos un Timoteo para enseñar, para instruir en la obra de Dios, para avivar la obra de Dios. Otro aspecto muy importante, ¿verdad? Otro aspecto muy importante es el compromiso con la palabra de Dios. El compromiso con la palabra de Dios. Aquí no me deja abrir rápidamente. Bueno, Romanos 10:17. Por eso le traía vinculados los textos para que los puedan ver. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿Por qué es que la fe crece? Por la alegría que yo siento, porque me siento chévere. ¿Por qué crece la fe en mí? Por el oír, y oír, recalca, ojo, porque es que nosotros cuando escuchamos una vez, y científicamente está demostrado, ustedes pueden escuchar un audio. La primera vez escuchan algo,
y les queda algo. Escuchen lo nuevo y vuelven a escuchar cosas que no escucharon en la primera parte. Cuando usted se lee un libro, la experiencia que yo he tenido es que cuando leo el libro por primera vez, me quedaron algunas cosas. Cuando lo vuelvo a leer, encuentro nuevamente cosas. Por eso la palabra dice que es por el oír y oír la palabra de Dios. Es decir, óyela, óyela, léela, 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 repítela, repítela. Y así nuestra fe va a crecer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros estamos sometidos a un mundo donde el enemigo nos ataca, donde el enemigo influye en nuestras vidas, influye en nuestras mentes. Por eso el profeta Habacuc, él llama al recuerdo de las obras maravillosas de Dios. ¿Cuántos no ahora que escucharon el testimonio de nuestra hermana, sintieron algo que les aumentó la fe? Porque ella está testificando de lo que Dios hizo. Dios testificó en su palabra, pero sigue testificando a través de nosotros mismos, de la experiencia de nuestras vidas, de la sanidad, del cuidado, de su gracia. Día a día lo sigue haciendo. Por eso es que es oír y oír la palabra de Dios. Entonces el avivamiento significa que yo tengo que tener un compromiso con la palabra de Cristo y que tengo que compartirla. Ahora, en Hechos 2:38 podemos ver que cuando el apóstol Pedro predicó y aclaró, vale, no sé si ya debo ir terminando, ¿cierto? ¿Ya? ¿Voy bien? El apóstol Pedro les aclaró a todos aquellos que estaban viendo, a los que estaban hablando en lengua, y les dijeron, oye, hace poco borrachos ahí hablando en lengua rara. El apóstol Pedro en el otro tiempo hubiese dicho, ¿cierto? No voy a decir nada. Pero ¿qué hizo el apóstol Pedro? Se paró, los confrontó y les dijo, señores, estos que ustedes vengan ahí, no están ebrios. Apenas son las 9 de la mañana, no han tomado vino ni han tomado nada. Están llenos del poder del Espíritu de Dios. Y se acaba de cumplir una de las profecías. Y les aclara todo eso, ¿no? Se las explica. Y después que hizo eso, ¿qué hizo? ¿Qué es lo más importante? Porque podemos saber que él aclaró lo de la profecía y aclaró que no estaban borrachos. Pero después, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Predicó el evangelio. Y ustedes pueden ver que después que predicó el evangelio, ¿se convirtieron cuántas? 3,000 personas se convirtieron. Y en Hechos 2:38, ¿verdad? Ahí en Hechos 2:38 vamos a encontrar algo. Bueno, ahí lo pueden ver. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Ok. Bautícese en el nombre de Esaú, bautícese en el nombre del pastor, bautícese en nombre de la iglesia presbiteriana, bautícese en nombre de la iglesia bautista, bautícese en nombre de Jesús solo, bautícese en el... No dijo nada de eso. Dijo, bautícense en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Perdón de pecados y recibiréis ¿qué? ¿Y cuántos de los que estamos aquí no hicimos eso ya? Entonces, ¿quién me puede discutir ahora a mí aquí? Me dice, hermano, yo no tengo el Espíritu Santo. ¿Me lo van a discutir? No podemos, porque es la palabra de Dios. Cuando uno se arrepiente ante Dios de corazón y se bautiza en el nombre de Jesús, que es Dios, el Espíritu Santo de Dios entra enseguida en usted. Es el sello de Dios para la salvación de su vida. Y que ese sello que queda ahí adentro, usted tiene que seguirlo, que ese sello siga ahí. Porque si ustedes se dan cuenta, después, ahí mismo en el libro de los Hechos dice que ellos
¿sí? ¿Seguían en qué? En comunión, en unidad. Y se creó la primera iglesia local en el mundo. Por eso estamos aquí como iglesia local pequeña. Pero no somos pequeñas, somos una iglesia grande, que es la iglesia de Cristo, repartida en el mundo. Pero muchas veces podemos centrarnos a las cuatro paredes y decimos, somos una iglesia pequeña y resulta que estamos moviendo el mundo en el nombre de Jesús y no creemos eso. Y nos asustamos con cualquier cosita en contra de la iglesia y resulta que tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y nos preocupamos en vez de hacer como hizo el profeta. Aquí estoy, Señor, pidiéndote justicia, pero también misericordia porque sé lo grande y poderoso que tú eres. ¿Verdad? Y Dios toma el control de todo lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos cumpliendo el avivamiento de Dios? Lo mismo que pasó en el tiempo de Judá. Se cubre multitud de pecados. El Señor hizo juicio y se cubrió multitud de pecados. Ahora, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que se produce el cubrimiento de multitud de pecados porque hubo ¿qué? Confesión. Ahora, ustedes me van a decir algo a mí, y perdonen que lo diga en estos momentos. Esas personas que se convirtieron y confesaron sus pecados, ¿ante quién lo hicieron? Ante Pedro. Esas personas tuvieron que haber confesado sus pecados ante Dios ahí inmediatamente, porque ellos se sintieron compungidos por la palabra de Dios. Ellos sintieron que Dios mismo les estaba hablando a sus corazones, como cuando el Señor le habló ¿a quién? A la prostituta, a la mujer en pecado. Cada uno de ellos se enfrentó a Dios y Señor, somos descubiertos ante Él. Ellos se sintieron descubiertos ante el Santo Dios, ¿verdad? Y confesaron sus pecados. Entonces, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes han hecho señales en sus vidas maravillosas para usted, para su familia y para alguna persona que no conoce al Señor? Estoy seguro que sí. Esas mismas señales, prodigios, hacen parte del avivamiento de la iglesia y es parte del poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que a veces creemos que no es así. O no nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios me está usando para bendecir. La hermana hace un momento decía, ya tú tienes una persona que ora a Dios por ti. Y esa bendición es una promesa. Es una promesa de Dios en la palabra de Dios para sus hijos. ¿Cuál leía ahorita en Salmo 91? ¿Verdad? El Salmo 91, ¿verdad? Y ese salmo es un salmo donde el profeta David, después de tantas luchas, de depresiones, de miedos, de angustia, de dolor, de sufrimiento, ¿cómo dijo? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aún en medio de la persecución de la iglesia, los apóstoles siempre creyeron a esa palabra, a pesar de que eran sufridos, torturados, maltratados. Pero una cosa sí no dejaron de hacer, el cumplimiento de la gran comisión. Id y llevad el evangelio a toda criatura. Extendemos el reino de Dios. ¿Saben lo grande que es extender el reino de Dios? A veces creemos que lo extendemos en nuestra casa, sí, pero tú no sabes para dónde se va tu
tu familia después o tus hijos. ¿Y a dónde llevan esa extensión del reino de Dios? ¿Y cuántas almas no cubren y salvan tus hijos? Lourdes les decía a ustedes, bueno, a mí me llevaban desde niño, sí. A mí me llevaban desde muy niñito y me sentaban al lado. Y también salíamos, así como salieron hoy los niños. Y en estos días, pensando en esta parte de las Escrituras, yo decía, Señor, yo estuve desde niño, prediqué como niño, como jovencito. Fui a las cárceles, prediqué en las cárceles. Fui a los hospitales, oré por los enfermos, prediqué en las clínicas. Y me ponía a pensar, mientras yo esté vivo, tengo que seguir. Esa obra no termina hasta que el Señor no recoja nuestras vidas. Todo lo que hayamos hecho atrás no tiene sentido, porque esto es permanente. El evangelio lo tenemos que extender. Hayamos sido cristianos desde pequeñito, hayamos conocido al Señor ya adultos. La gran comisión sigue para todos nosotros. ¿Acaso los apóstoles se convirtieron de niños? Pedro, Juan, los hermanos de Jesús se convirtieron después que Jesús resucitó y muchos años después. ¿Ustedes pueden creer eso? Que no se convirtieron enseguida cuando Jesús hacía los milagros. Entonces hay una gran diferencia entre la fe y ver milagros. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los hermanos de Jesús los veían y aún así no se convirtieron. Y aún así lo cuestionaron y aún así lo criticaron. Y aún así se sintieron atemorizados por lo que Jesús era. Entonces la fe es una bendición que usted siente hoy a pesar de que no vea muchos milagros. Pero es la fe que está extendiendo el evangelio del reino. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Eso es permanente para nosotros hoy en día. Ese pasaje sigue vivo en nuestras vidas. Así que mis hermanos, a seguir con eso. En Hechos 2:41 dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y en aquel día se unieron en la iglesia unas 3,000 personas. O sea, nosotros y todos los que nos hemos convertido tenemos que tener un compromiso especial con el Señor y es extender el evangelio de Dios. Ese es el avivamiento de la iglesia. Bien, ahora que ya hemos aprendido todos esos aspectos del avivamiento, que no es algo emocional, es algo muy real en nuestras vidas y que tenemos que vivirlo, empezamos a preguntarnos, ¿necesitamos y estamos prestos para avivar nuestro corazón ante Dios? Amén. Sí necesitamos. Necesitamos estar prestos y avivar nuestro corazón, porque es que el avivamiento comienza por ti. Recuerda que es de Dios y es personal. Ahora, que cuando ese avivamiento está en ti, en cada uno de ustedes, y venimos y lo traemos y lo ponemos al servicio de Dios juntos, ¿qué hacemos? Una gran llama del poder de Dios para transformar lo que esté en nuestro entorno, externo y interno. O sea, lo mío y lo de afuera. Todo mi entorno va a cambiar. Tanto interno como externo. Yo voy a impactar en la vida de las personas que están a mi lado. Y esas personas van a tomar actitudes. Una vez que estábamos en una reunión, una célula de varones, Mauro decía algo de una experiencia, y es verdad. Yo también estuve en un mundo donde la gente hablaba groserías y vulgaridades. Y muchas veces, como ven que uno no es como ellos, a veces ellos no lo hacen por ti. Y Mauro nos decía, ese señor cogió y mejor, no digo esta mala palabra porque aquí está Mauricio, aquí está el jefe.
Ya conoces, ya tú impactaste la vida de esas personas y la estás impactando con lo que el Espíritu Santo de Dios pone dentro de ti para tu entorno externo. Bien, otro aspecto, he puesto mi vida para el propósito de la gran comisión. Miren, muchas personas y muchos creyentes se han acostumbrado, y hoy por hoy eso está pasando. Solo van a la iglesia los domingos y solo comparten el evangelio los domingos, pero están en la empresa y no lo comparten. Están en la universidad y no lo comparten. Están en otras áreas y no lo comparten. Ahora, no necesita que usted esté todo el día, mira, te voy a hablar del evangelio. No, no. A veces hasta con un pequeño detalle de su actitud, la persona va a entender que usted es una persona diferente y que tiene a Cristo en su corazón. Pero la gran comisión es un compromiso que tenemos que tener todos. No es del pastor. La iglesia no crece si no creces tú. La iglesia no crece si tú no la haces crecer. Porque el avivamiento es mío, 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 es personal. ¿Qué no permite el cumplimiento de mantener mi avivamiento en la obra de Dios? Es una pregunta que también me hice. ¿Qué no permite que el cumplimiento de mantener mi avivamiento en la obra de Dios? Ahora, mi oración debe ser, Señor, aviva mi fe para que tu palabra sea sembrada y yo pueda dar, ¿qué? Frutos. Señor, aviva mi fe. Porque por ahí es por donde empieza el avivamiento de la iglesia. Por mí. Mis hermanos, en Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. El día que Cristo Jesús. Entonces, miren, ahí está. Filipenses 1:6 nos está diciendo, esto es una obra hasta que el Señor, ¿qué? Venga. Hasta que el Señor, ¿qué? Me recoja. Hasta que el Señor a su bien, en su misericordia y en su poder me diga, Esaú, vente. Pero mientras estés aquí en la tierra, tienes que seguir haciendo la obra para yo ir perfeccionando tu vida. Y para que esa perfección genere frutos en la vida de las personas que están a tu lado. Y lo más importante, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Eso decía David después de haber luchado con su pecado, con las consecuencias del pecado, con las consecuencias de todo lo que le trajo haberle fallado al Señor. Pero una cosa importante, David siempre amó al Señor y su obra. Reconoció su error y le dijo, Señor, renuévame para que yo cada día pueda seguir haciendo tu obra. Y Dios lo utilizó. Y Dios está hoy, mis hermanos, dispuesto a utilizarnos a cada uno de nosotros en su obra. Dios te bendiga en esta mañana y Dios bendiga la vida de las personas que también están escuchando la transmisión. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te bendecimos, Padre, porque en tu infinita misericordia tú te has placido, Señor, salvar nuestras almas y nuestras vidas. Padre, permite que podamos obedecer tu palabra, obedecer tus mandamientos, amarte, Señor, y que vivifiques, Señor, tu obra en nuestras vidas, Señor. Que ese amor que sentimos por ti nuevamente crezca y que ese cumplimiento, Señor, del compromiso que debemos tener para contigo se dé en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor, tenga claro que tenemos que seguir trabajando en tu obra día a día, Señor, minuto a minuto. Nuestras vidas
deben servirte, Señor, porque es lo más maravilloso, es lo más glorioso que podemos hacer, Señor, para la bendición de cada uno de nosotros. Padre, bendigo la vida de tus hijos aquí presentes. Bendigo la vida de sus hijos también, Señor. Bendigo a aquellas familias, Padre, que están orando para que se conviertan sus familiares, Señor. Gracias porque ya tú has ido tocando el corazón de esas personas, Señor. Yo sé que así será, Señor, porque lo viví, Señor. Lo he visto y he visto cómo tu gloria se manifiesta aún en aquellas personas que han sido rebeldes a tu palabra. Cómo después tú los utilizas para el servicio de tu obra, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana y te bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Dios del cielo. Amén y amén.